¿Cómo están? Espero que se sientan contentos. Hoy en este día soleado, un día precioso, un día lindo, especialmente para estudiar la palabra de Dios. Y vamos a tener un tema muy interesante, así como, los que hemos tenido, muy lindos, que vienen de este libro santo, la palabra de Dios. Les muestro la Biblia que tengo, mi Biblia, mi biblita chiquita. Esta la tengo desde hace muchos años. Y así que vamos a inclinar nuestro rostro para así tener una palabra de oración y aprovechar para tener este estudio bíblico. Nuestro Dios que es en los cielos, ilumínanos, ayúdanos a entender tu verdad, tu mensaje, especialmente acerca de lo que dicen estos apóstoles, acerca de Jesús, nuestro gran Dios, el Verbo de Dios. Así que podamos entender, Señor, que tu Espíritu Santo nos instruya y nos enseña. En nombre de Jesús, amén. Vamos a estudiar acerca de, hablan los apóstoles, Juan y Pablo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos aconseja, nos enseña en esta ocasión, en este día. Y los invito a ir al libro de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Y después vamos a leer el versículo 14. Acerca de lo que hablan Juan, son los apóstoles, especialmente Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, y lo que habla también Pablo en esta ocasión. Pues la pregunta que tenemos es esta: ¿qué pasaje de la Escritura declara que el Hijo de Dios era Dios manifestado en la carne? Así que leamos la palabra de Dios, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se imaginan nomás lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Preciosas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién estaba en el principio con Dios? El Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuál es la pregunta? Dice que qué pasaje de la Escritura, aquí lo vemos, declara que el Hijo de Dios era Dios, especialmente el versículo 1 de San Juan, manifestado en la carne. En el principio era el Verbo. Recuerden que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o sea, el Verbo de vida. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Señor Jesucristo era Dios y sigue siendo Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el mismo creador. El Señor Jesucristo también es el creador. Así como Dios el Padre, Dios el Hijo, también Dios el Espíritu Santo. Pero aquí nos toca estudiar acerca de Dios el Hijo. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Imagina qué preciosidad. No tenemos cualquier Salvador. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Leamos el versículo 14 también. Y aquel Verbo fue hecho carne. O sea, se hizo carne para venir a nacer de la Virgen María, por medio del Espíritu Santo, y morar aquí entre los hombres, y dar su vida en rescate por muchos, morir por cada uno de nosotros, morir en la cruz del Calvario. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto testifica el apóstol Juan. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 2. Libro de Colosenses al capítulo 2 para leer el versículo 9. El libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2 y vamos a leer
en el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 9. ¿Qué plenitud habita en Cristo? Vamos a ver cuál es la plenitud que habita en nuestro Señor Jesucristo. O sea, de nuestro gran Dios y Salvador. Dice el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué habita en el Señor Jesucristo en el versículo 9? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es parte de la deidad. Él es parte especialmente de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de la santísima deidad. Y vosotros estáis completos. Dice que nosotros estamos completos en Él, en Jesús. Por eso que es que debemos de llenarnos completamente de Jesús, llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de nosotros. Jesús es nuestro gran Dios. Así que esto es lo que hablaron los apóstoles Juan y Pablo, de quién es realmente el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, que Dios los bendiga y gracias por haberse quedado hasta el final del video, al final de este estudio, y que esta enseñanza sea de beneficio para ustedes, especialmente de enseñanza espiritual, para que puedan llegar a ser hombres y mujeres en Cristo Jesús, que todos podamos llegar. Bueno, pues muchas gracias por ver estos videos. Que Dios me los bendiga, bendiga sus hogares, sus trabajos, todos sus proyectos. Y los esperamos en el próximo estudio. Así que aquí estamos pendientes siempre para estudiar la palabra de Dios. Así como lo están ustedes, también lo estoy yo. Porque salen beneficiados ustedes, bendecidos como también yo. Cada día aprendo más con estos estudios bíblicos. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.